Voy a presentar a un invitado de honor que tenemos con nosotros hoy aquí. Él es José Esquinas. Voy a leer un pequeño resumen de su currículum. José, cuando quieras, te voy a leer primero y si quieres luego te vienes para acá, como quieras. José Esquinas Alcázar es español, nacido en 1945, es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, así como doctor en genética y máster en horticultura por la Universidad de California en Estados Unidos. Ha trabajado en Naciones Unidas, en la FAO, durante 30 años, ocupándose fundamentalmente de temas como los recursos genéticos, la biodiversidad agrícola, la cooperación internacional y la ética para la agricultura y la alimentación. Ha publicado numerosos artículos y libros y ha recibido numerosos premios en reconocimiento de su actividad docente, de investigación y de desarrollo de políticas. Hasta su jubilación, en 2014, ha sido director de la Cátedra de Estudios de Hambre y Pobreza de la Universidad de Córdoba y profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid. En la actualidad continúa colaborando con Naciones Unidas y dando clases en muchas universidades y centros de investigación de distintos países. Y hoy tenemos la suerte de tenerle con nosotros para poner un broche final a este encuentro. José, por favor. Para mí es un honor y una enorme satisfacción el poder compartir con vosotros una serie de conocimientos, pero sobre todo experiencia. 30 años en Naciones Unidas, en la FAO en este caso, conlleva visitar más de 120 países y ver la realidad del día a día en estos países y darse cuenta de que ni Europa ni España es el ombligo del mundo, que el mundo es mucho más amplio y en un momento de globalización e interdependencia esto es más verdad que nunca. Ese es quizás lo que más os puedo aportar, es este tipo de experiencia y sobre todo me gustaría compartir también reflexiones juntos de dónde estamos, a dónde estamos yendo y a dónde realmente queremos ir. Y en ese contexto, este tema de los pesticidas. Tenemos un tiempo limitado, por eso vamos a intentar ser concretos. Pero sí que cuando hablé con Ruth y con usted dije, bueno, pero es que mi especialización no es obviamente el tema de los pesticidas. No, justo por eso. Entonces voy a hablar un poquito del contexto que en realidad lo que implica es, ¿necesitamos realmente los pesticidas? ¿Vamos a negar la mayor o podemos negar la mayor? Entonces eso va a ser un poquito el planteamiento. ¿Cuál es el problema que tiene un sistema agroalimentario que produce el 60% más de lo que se necesita para alimentar a la humanidad y donde mueren de hambre cada día 40.000 personas? ¿Es ese sistema eficiente? No solo desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista social. ¿Es justo? ¿Es sostenible? Etcétera. Bueno, antes de seguir adelante, sí quiero decir, yo me he quedado francamente impresionado por muchos de los datos que habréis dicho aquí. Digo como Juan Felipe, que realmente me ha conmocionado internamente y me ha llegado al corazón. Y me gustaría que en estas discusiones internacionales este tipo de temas tan vitales como son las víctimas de estas acciones criminales, porque son criminales, justificadas por razones muchas veces y esencialmente económicas, estas víctimas no se oyen en otros lugares. Bien, y luego después he aprendido mucho en todo lo que habéis estado tratando sobre el efecto, tanto y sobre todo desde el punto de vista de la salud humana y también desde el punto de vista del medio ambiente. Quiero deciros también que a nivel internacional hay un problema que yo veo constantemente, he visto a lo largo de estos años en Naciones Unidas, que son los lobbies poderosísimos que tienen las grandes multinacionales, hacen que llegue una realidad deformada y a veces las puertas giratorias a través de las que se mueven hacen que los encargados, los que tienen que tomar decisiones, no estén limpios y no puedan tomar la decisión adecuada. En ese sentido, estuve hace poquito en Bruselas, en una reunión, hace unas semanas, o no, un mes, en una reunión sobre soberanía alimentaria. No sé si estabas tú, Paloma, sí. Y bueno, ahí tuvimos oportunidad de hablar de cosas, algunas son las que os voy a decir ahora, pero también de ver el efecto terrorífico de estos grandes lobbies.
Esto tanto en la Unión Europea como en Naciones Unidas como tal. Pero hay una organización dentro de Naciones Unidas donde les es más difícil llegar. Es la Comisión de Derechos Humanos. Y no es por casualidad que en esta comisión están ocurriendo dos cosas últimamente que tienen que ver con nuestro tema. Por una parte, no sé cuántos de ustedes son conscientes de un informe de la Comisión de Derechos Humanos publicado, bueno, realmente lo publica la Asamblea General de Naciones Unidas, pero es sobre los derechos humanos y es el relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación y el relator de Naciones Unidas sobre el efecto de los tóxicos, etcétera, más amplio que pesticidas, en alimentación. Conjuntamente han publicado un informe que a mí personalmente me parece maravilloso, aparte de científicamente bien fundado, con una enorme valentía y coraje, denunciando cosas que ahora están intentando tomar represalias, pero esto está publicado y está ahí. Esto ha salido hace 2 o 3 semanas. Entonces yo les sugiero que le echen un vistacito a esto, quizás pueda decir alguna cosa, sí, digo, algunas de las cosas que dice este informe muy rápidamente. Dice, por ejemplo, que los pesticidas no son imprescindibles para alimentar al mundo. Dice que hoy se produce mucho más de lo que necesitamos para comer. Dice que la agroecología puede alimentar el mundo y que lo mejor es que no haya necesidad o que no haya pesticidas en absoluto, en un camino que se hará o que se debe hacerse paso a paso. Establece cuáles son las funciones de las organizaciones de Naciones Unidas, de las naciones y de la sociedad civil. Y yo subrayaría lo de la sociedad civil porque somos todos y cada uno de nosotros. Y habla también de la necesidad de un tratado de leyes nacionales e internacionales, pero sobre todo de un tratado internacional vinculante que homogeneice las normas de los países y sobre todo que no permita el uso de la doble moral. De estos pesticidas que en mi país me sobra, se los doy a un país en desarrollo pobrecito, con lo que estoy creando además innecesariamente una necesidad. Esto para deciros que hay cosas que se están haciendo a pesar de todo. Y deciros también, dentro de 2 o 3 semanas, yo estaré en Ginebra, en otra iniciativa también de Naciones Unidas, canalizada de nuevo a través del Comité de Derechos Humanos, que es la negociación de una declaración universal sobre los derechos de los campesinos y demás trabajadores del campo, donde uno de los elementos esenciales es justamente los elementos tóxicos de los que habéis estado hablando de manera amplia a lo largo de esta tarde. Esto es para daros ese de esperanza, de por una parte un informe y por otra parte una declaración universal que, si bien no es algo vinculante, si se aprueba políticamente tiene un gran peso. Ahora bien, decíamos que lo que yo quería hacer un poquito es negar la mayor, o ver si es posible negar la mayor. ¿Hasta qué punto son necesarios o son imprescindibles los pesticidas? El pretexto que se nos está diciendo constantemente es que es preciso producir mucho más para alimentar a un mundo cuya población es creciente y donde actualmente pasan hambre más de 800 millones de personas. Yo he acercado la cifra de 800 millones a deciros que mueren de hambre cada año casi 17 millones y cada día, como consecuencia del hambre y la malnutrición, que incluye parte de esto, unas 40.000 personas. Entonces, ¿es eso verdad? Se necesita un tipo de agricultura agroindustrial dependiente de los pesticidas para alimentar al mundo. Bien, os decía antes, si hoy producimos el 60% más de los alimentos que necesitamos, ¿hay un problema de falta de alimentos? No. Hay un problema de acceso a los alimentos. Esos alimentos están, es cierto, en el mercado internacional, pero no llegan ni a la boca ni a la mesa de los que tienen hambre. Para eso sería preciso la producción a nivel local. Y por otra parte, os decía antes, ¿eso qué significa a efectos de lo que está pasando a ser el único sistema agroalimentario del mundo? ¿O se está intentando que pase a serlo? Pues primero, que evidentemente
dudaríamos de su eficiencia si no ha sido capaz de alimentar al mundo, aunque produzca mucho más, y de su justicia. Pero vamos a otro tema que se ha tratado aquí ligeramente, medio ambiente. ¿Qué efecto tiene todo esto, cuantitativamente hablando, en el medio ambiente, en unos recursos naturales del planeta que, como dicen los africanos, no nos pertenecen, los tenemos en préstamo de nuestros hijos? Pues mira, son datos también que habréis visto rondar por ahí en los últimos años, que la cantidad de pérdidas y desperdicios de alimentos, gran parte de ese 60% extra que se produce, va en pérdidas y desperdicios. Son 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos los que se pierden cada año. Gran parte de ello termina en el cubo de la basura. Y volvemos a los recursos naturales, tierra, agua, aire, diversidad biológica y energía. ¿Sabéis que para producir esos alimentos que no se come nadie, se han utilizado 1.400 millones de hectáreas, 28 veces la superficie de toda España? ¿Sabéis que para producir esos alimentos que no van a alimentar a nadie, se han utilizado 250 kilómetros cúbicos de agua, la cuarta parte del agua dulce utilizada en el planeta cada año para agricultura y alimentación? ¿Sabéis que para producir esos alimentos hemos utilizado o perdido 300 millones de barriles de petróleo? ¿Sabéis que los gases invernaderos producidos en la obtención de esos alimentos que no van a alimentar a nadie contribuyen con más del 18% a los cambios climáticos? ¿Sabéis, por último, que el alimento que llega en España a la boca del que consume, a la tuya o a la mía, en media, ha recorrido antes 2.500 kilómetros? Os cuento una anécdota de hace 3 o 4 años, algunos lo habréis leído en el periódico. Un choque de 2 camiones cerca de Portbou. Uno venía de Holanda a Andalucía, el otro de Andalucía a Holanda. Chocan, vuelcan y se desparrama la mercancía. ¿Sabéis que llevaban ambos? Tomates. ¿Es eso lógico? Desde un punto de vista estrictamente mercantilista, sí, es lógico. Desde un punto de vista de justicia, de dignidad social, de alimentación de la humanidad, es absolutamente criminal, en mi opinión. Pues ahí estamos. Ese es el tipo de sistema que nos lleva a producir innecesariamente mucho más de lo que necesitamos para comer. Eso, a su vez, tiene, aparte de los efectos sobre el medio ambiente, tiene los efectos en la salud humana que habéis visto aquí. Y aquí habéis hablado de una serie de enfermedades como la diabetes, las cardiovasculares, las oncológicas, etc. Bien, esas enfermedades suponen, en el caso de Europa, el 70% de las muertes se producen como consecuencia de esas enfermedades. Y esas enfermedades son consecuencia de la obesidad y el sobrepeso en gran parte. Y en el caso de Europa, más del 50% de la población tiene obesidad y sobrepeso. Y más del 30% de los niños entre 6 y 9 años tienen obesidad y sobrepeso, debido en gran parte al uso de este tipo de productos, más los productos también cancerígenos, etcétera, y que llevan con gran contenido en grasas saturadas que se añaden después para la conservación de los alimentos. Todo esto es un ciclo permanente. Pero es que, claro, ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Hay un proceso, a mi juicio, muy, muy peligroso y cada vez mayor. Es la mercantilización de nuestros alimentos. El alimento ha pasado de ser sagrado a ser una pura y nuda mercancía. Cuando yo era niño y se me caía un trozo de pan al suelo, mi abuelita o mi mamá o mi papá decía: Pepe, coge ese pan, bésalo y cómetelo. Es pan, es alimento, no se puede tirar. Bueno, eso ahora queda totalmente obsoleto.
Ahora, os decía antes de esos 1.300 millones de toneladas métricas, ¿sabéis que en España son 7,7 millones de toneladas métricas de alimentos los que se pierden y se desperdician cada año? ¿Y sabéis que una gran parte de esos alimentos van a la basura? ¿Y sabéis que el 30% de los alimentos que nosotros tiramos a la basura los tiramos en envases sin abrir porque han caducado? Eso es un crimen contra la humanidad. Y para poder haciendo ese crimen necesitamos determinados productos agroquímicos. Y necesitamos esa producción masiva que después nos van a decir es que para alimentar al mundo se necesita. Obviamente no hay blancos y negros, obviamente hay una serie de matices en todas estas cosas. Obviamente no se puede pasar de un extremo al otro rápidamente y por un decreto. Obviamente tiene que haber un camino mucho más escalonado, pero es preciso iniciar ese otro camino cuanto antes. ¿Qué soluciones son las que tenemos? Y ahora no hablo solamente bueno, en ese proceso de mercantilización, permitidme que os diga algo que se ha mencionado aquí. Habéis leído en los periódicos hace pocos meses la unión de la Monsanto con la Bayer, una productora de semillas, la otra de agroquímicos, por un total de 65.000 millones de dólares. Pero es que 4 meses antes se había unido la Syngenta con la Ken China, por un total de 55.000 millones de dólares. Y año y medio antes, la Dow con la DuPont, por un total de 70.000 millones de dólares. Ahora, esas tres grandes agrupaciones suponen hoy es el monopolio, es el oligopolio que controla el 70% de las semillas a nivel mundial y el 65% de los pesticidas y productos químicos a nivel mundial. Entonces, como son intereses, ya ni siquiera hay competitividad entre ellos. Pasan a ser grandes oligopolios, lo que es la base de la agricultura, la base de la alimentación humana. Entonces, de alguna manera, es preciso frenar ese proceso, porque ahora estas grandes compañías están negociando con la John Deere, la primera en producción de maquinaria agrícola, para unirse también. Al final, al agricultor, al que no se le deja cultivar su propia semilla, por ley, porque hay una ley que dice que la semilla tiene que ser uniforme y estable para que pueda venderla, intercambiarla e incluso cultivarla. Y esto impide que las variedades tradicionales de los agricultores puedan ser resembradas por los propios agricultores. Y entonces crea esa dependencia maléfica de esta serie, con lo cual el agricultor desaparece. En España tenemos hoy el 2,5%, perdón, en España cuando yo era niño había el 60% de la población vivía de la agricultura. Hoy el 2,5% de la población. Y sigue reduciéndose. Pero menos mal a eso, producimos mucho más y más cómodo. Es verdad, más cómodo. Y en ese sentido, nada está reñido con que en una cabina del tractor haya aire acondicionado o usemos mejores mecanismos para distribuir otro tipo de fertilizantes, etcétera, etcétera. No está reñido con nada de eso. Quiero decir, bienvenida sea la tecnología que se pone al servicio del ser humano, como la economía y el comercio que se pone al servicio del ser humano, pero no es eso lo que se está haciendo. Entonces, lo que realmente está ocurriendo es que estamos confundiendo economía, y fijaros bien que Aristóteles, que es el primero que define economía, es oikos nomen, es la gestión de nuestra casa, la gestión de la tierra. Tiene la misma raíz de ecología, que también la define Aristóteles en aquel momento. Hoy lo hemos totalmente cambiado todo. Hoy economía es la manera de producir más dinero, no de producir mejor y de forma más sostenible. Hemos de alguna manera revertido todos los valores y los hemos puesto boca abajo. Bien, entre las soluciones, ¿cuáles son así? Porque no tenemos tiempo, pero sí quiero decir que las hay y que una de ellas, primero, no hay soluciones únicas a nivel mundial, y este ha sido el gran error de la FAO y de las distintas organizaciones internacionales, buscar modelos únicos de agricultura y alimentación. No los hay ni debe haberlo. La problemática es distinta en cada lugar. Mayor diversidad de problemas, mayor diversidad de soluciones se necesita. En segundo lugar, uno clave es la soberanía alimentaria, la capacidad de cada país de producir sus propios alimentos. Tú puedes depender del comercio internacional para comprar televisores y coches, pero estás perdido si dependes de eso para
comprar tus propios alimentos. Cuando en el 2008 hay la crisis alimentaria, que consistió esencialmente en que los alimentos básicos, trigo, arroz, maíz y patata, pasaron a triplicar sus precios en el mercado internacional en pocos meses, y eso subió el 20% de hambrientos y de muertes y produjo revueltas callejeras en más de 60 países. Cuando eso ocurre, era en el mercado internacional. Los países que dependían del mercado internacional para alimentarse pasaron unas grandes hambrunas. No podemos permitirnos ese lujo, pero eso es lo que está ocurriendo con estas grandes multinacionales que están controlando la agricultura a nivel mundial. Por lo tanto, soberanía alimentaria. Frente a seguridad alimentaria, soberanía alimentaria. Si hablamos de soberanía alimentaria, fijaros en otra cosa muy curiosa, porque nos dicen, no, es que claro, ¿quién va a alimentar al mundo si no se hace la agricultura agroindustrial? Mira, la FAO en el año 2014 convenció a Naciones Unidas para que fuese el año internacional de la agricultura familiar. Y muchos dijeron, pero es un contrasentido, agricultura familiar. Si esto no tiene sentido, esto pasó hace muchos años. Bueno, esto estaba basado en un estudio en el que mostraba en más de 120 países que si bien la agricultura industrial en determinadas circunstancias produce más por hectárea, pero si lo que se analizaba es quién producía los alimentos que de verdad llegan a la boca del que consume, no los alimentos que van al mercado internacional, sino si tú coges las bocas de los que consumen, ¿de dónde proceden esos alimentos? ¿Sabéis que en el 78% hoy, en el siglo XXI, esos alimentos proceden de la agricultura familiar y el pequeño agricultor? Entonces estamos en otra gran mentira. Quien alimenta al mundo hoy sigue siendo la agricultura familiar a nivel mundial. Y de alguna manera eso quiere decir que no se necesiten nuevas tecnologías, sí, pero aplicadas a nivel local, aplicadas a esos pequeños agricultores, a esas agriculturas familiares. Fijaros lo que está llevando además este proceso perverso de uniformización de la agricultura, de uniformización de nuestros alimentos, de una dieta universal que carece de micronutrientes constantemente, y que sin embargo sí tiene todos estos productos químicos. Fijaros bien a lo que nos está llevando realmente en estos momentos. Está llevando a la pérdida de la biodiversidad agrícola, desarrollada a lo largo de 10.000 años de agricultura por cientos de miles de agricultores del mundo entero. A lo largo del siglo XX hemos perdido más del 90% de las variedades tradicionales de los agricultores en los 35 cultivos más importantes para el mundo. Yo colecté para mi tesis doctoral unas 380 variedades distintas de melón en España. Hoy, en los años 70, hoy no se encuentran más de 10 o 12 comercialmente. Podría dar muchísimos otros ejemplos en distintos países, pero os digo, el 93% aproximadamente se ha perdido para siempre en menos de un siglo. Eso nos crea otro problema, y es que en la diversidad de genes, en la diversidad de especies, en la diversidad de variedades, es donde encontramos la resistencia a las nuevas enfermedades o la capacidad de adaptación a los cambios impredecibles medioambientales y de necesidades humanas, incluidos los cambios climáticos. A mí me hace mucha gracia cuando Monsanto habla de variedades inteligentes. Las únicas variedades realmente inteligentes son las variedades tradicionales de los agricultores porque contienen en sí una enorme diversidad que permite adaptarse a las necesidades cambiantes del ambiente. Es esa diversidad la que permite que la selección natural o la selección artificial hecha por el ser humano, por el científico, por el mejorador o por el agricultor obtenga los genes que necesita para adaptarse a esos cambios climáticos. Y ese mecanismo, ese amortiguador de la propia naturaleza, lo hemos robado de ahí y estamos obligando por ley a que las variedades sean uniformes y estables, con lo cual estamos excluyendo y considerando ilegal
el que un agricultor siga cultivando sus variedades tradicionales adaptadas a sus condiciones locales, a los gustos locales y a la resistencia a las enfermedades locales. Todo esto se está haciendo impunemente y por ley en ocasiones. ¿Qué hay detrás? La misma lobby que está apoyando los pesticidas, por otra parte. Seguimos un poquito más en biodiversidad. Se ha hablado de biodiversidad, de variedades en una especie. Pero ¿y de especies? ¿Cuántos pensáis, cuántas especies creéis que han sido a lo largo de la historia de la humanidad la base de la agricultura y la alimentación? Según datos de FAO, el ser humano ha utilizado entre 8 y 10.000 especies distintas para la agricultura y la alimentación. ¿Sabéis que hoy estamos cultivando comercialmente no más de 150? ¿Sabéis que solo 4, trigo, arroz, maíz y patata, contribuyen con más del 60% a la alimentación calórica humana? De nuevo, pérdida de diversidad. Detrás de eso, obviamente, si tú quieres controlar la agricultura, si quieres controlar la alimentación, necesitas tener un número menguado de especies y un número menguado de variedades, y además que sean uniformes, porque si no, no hay manera de controlar cientos de miles. Todo eso está detrás. Kissinger, ¿recordáis a Kissinger? Tipo peligroso, pero sumamente inteligente. Él dijo una frase que se hizo famosa. Dice, si queréis controlar a los gobiernos, controlad el petróleo. Si queréis controlar a los pueblos, controlad la alimentación. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Bueno, entonces, evidentemente, todo esto necesita de una serie de políticas distintas que no estoy seguro de que será posible realizar, porque muchas veces el poder de los políticos, y lo sabéis muy bien los eurodiputados, es sumamente limitado en un momento en que quien realmente mandan son las finanzas. Pero, aparte de seguir intentándolo por todos los medios posibles, yo creo que ahí tenemos todos y cada uno de nosotros una responsabilidad esencial como ciudadanos del mundo. Recordad que el lema de Río 92, digo Río 92 porque Río +20 fue una mercantilización del medio ambiente, pero Río 92 fue mucho más genuino. El lema principal era pensad globalmente, actuad localmente. No obstante, yo creo que hoy también podemos y debemos actuar globalmente, y podemos a través de las nuevas tecnologías de Internet, y podemos de muchas otras maneras. Las distancias se han acortado en el mundo, y creo que podemos no solamente obtener información fidedigna a través de Internet, pero incluso asociarnos con personas que tienen nuestros mismos objetivos y nuestras mismas inquietudes en distintos lugares del planeta. Eso tenemos que usarlo. Podemos hacerlo también desde nuestras propias profesiones. Podemos hacerlo también ciertamente desde las organizaciones no gubernamentales, y aquí tenéis un ejemplo de que eso se hace y se puede hacer. Podemos hacerlo también desde el voto, porque muchas veces dicen, es que no sé a quién votar, porque ninguno tiene el programa que a mí me gustaría. Yo también tengo mis dudas, pero sí tengo claro contra quién votar. Eso lo tengo muy claro. Es contra los que se alejan más de lo que considero que son objetivos e ideales, no para ir a la derecha o a la izquierda, para salvar al mundo de sí mismo, para evitar que nos lleve esta barca tierra, en la que vamos todos. Me da igual cuando se hace un agujero, llámale hambre, llámale destrucción de recursos naturales, que ese agujero esté en España, en Estados Unidos, en la India o en África. Estamos todos en la misma barca. Eso es lo que no nos damos cuenta, y hoy más que nunca. En esta pequeña casa, tierra, en esta aldea global o esta casa, si hay goteras en la cocina, no sirve de nada poner barreras con concertina para que no pasen al comedor o al dormitorio. Lo que está en peligro con las goteras en la cocina es el comedor y la alcoba, es la casa. Entonces tenemos que ser y comportarnos como ciudadanos del mundo. Y cuando alguien piense, porque seguro que lo vais a pensar, sí, pero bueno, es que yo soy tan pequeño que no puedo tener un impacto en la sociedad. Alguien decía, el que dice eso es que nunca ha dormido con un mosquito en su habitación.
Hoy en día, seamos mosquitos y, si es preciso, moscas cojoneras. Son los moscarones, los tábanos, los que hacen correr a los bueyes. No lo olvidéis. Y desde ese punto de vista, la función de la sociedad civil es absolutamente esencial. Y hay otro elemento más en cuanto a la sociedad civil. Estoy diciendo esto al final para decir, cuidado, que no estamos perdidos, solo estamos perdidos y hemos perdido si decimos hemos perdido. Pero si no, no. Como consumidores. Los agricultores, grandes o pequeños, hoy, al menos en Europa, son un pequeñísimo porcentaje y no tienen capacidad de cambiar nada. Los consumidores somos el 100% de la población. Y es a través del consumo como podemos conseguir hacer cambiar la sociedad. No quiero decir solo, todo lo demás también, pero además a través del consumo, que depende solo de mí. Y si yo soy consciente de que consumir no es un acto inocuo, es un acto político, porque cuando yo hablo de que se están perdiendo 169 kilos por habitante en España y año, estoy hablando de un consumo irresponsable, porque lo tenemos en nuestras propias neveras. Si nosotros, cuando vamos al mercado, en primer lugar, decidimos comprar solo aquello que vayamos a utilizar, pero no nos conformamos con eso. Necesitamos consumir determinados productos, porque con ello estamos incentivando un tipo u otro de producciones que pueden ser muy distintas. Carlo Petrini, el presidente de Slow Food Internacional, tiene un libro muy bonito que se llama Lo bueno, lo limpio y lo justo. Él dice que cuando vas a comprar algo debe ser un alimento bueno, tanto desde el punto de vista de nutritivo como organolépticamente. Él dice, si compras un vino, por muy ecológico que sea, si es una caquita, es una caquita. ¿Sí? Tiene que ser limpio desde el punto de vista ecológico, que haya sido producido sin destruir los recursos naturales sobre los que se basa la producción, y tiene que ser justo desde el punto de vista social, que haya sido producido no utilizando esclavillos o niños para producirlo con salarios de hambre, sino justamente. Y yo a eso añadiría, sin duda ninguna, que a ser posible debe ser local, y si es posible temporal, estacional. Y si hacemos eso, no solo estamos consiguiendo que la producción tome una deriva determinada, porque se va a producir lo que se consume, sino que estamos consiguiendo el boicotear de alguna manera a esas grandes multinacionales que hoy son los dueños de la agricultura y la alimentación, porque aquí no van a tener negocio si yo compro lo que se produce en mi entorno. Y claro, yo sé que estamos en Madrid y que puede ser más difícil, pero no lo creáis. No estoy hablando solo estoy hablando de agricultura periurbana. Incluso agricultura urbana, sabéis que en el momento actual el 20% de la producción agrícola del mundo, y está creciendo, se produce en las ciudades. Todo eso es factible, y no es esto o aquello, sino una combinación de todas estas cosas. ¿Sí? Puede parecer un poquito utópico, pero don Miguel de Unamuno decía que si 5 personas creen que una utopía es posible, ya no es una utopía, es una posibilidad. Y las utopías del siglo pasado, como la abolición de la esclavitud, hoy son una realidad dentro de lo que cabe. ¿Sí? Y decían que las personas, los más ingenuos, han conseguido muchas cosas porque nadie les dijo nunca que era imposible. Y Napoleón dice que imposible es la palabra que los idiotas llevan en la mochila. Por lo tanto, creo que es realmente posible y que se puede hacer muchas de estas cosas. O quizás, yo no quiero hablar más, podríamos hablar de muchas más cosas, sí quizás terminar con una frase que me gusta mucho, en cuanto como consumidores, creo que podemos y debemos transformar pacíficamente nuestro carro de la compra en un carro de combate. ¿Sí? Y esa es la manera de influir en el tipo de economía y de producción que se hace en el mundo. Claro, me vais a decir, sí, pero ¿cómo sé yo dónde se ha producido? ¿Cómo? Y ahí viene el etiquetado, y ahí viene la importancia enorme del etiquetado. Y yo creo que ahí deja mucho que desear. No es decidir solamente de dónde procede, es la trazabilidad, qué productos ha recibido, y eso yo creo que es imprescindible que se haga en las sedes legislativas. Es fundamental. Y cuando dicen, no, es que no cabe en la etiqueta, hombre, mira en las farmacias,
le ponen ahí atado la etiqueta con todo lo que tú quieras. Claro que se puede, si existe la voluntad política de hacerlo. Y quizás, porque ojalá que haya tiempo para alguna discusión de lo que han hablado anteriormente, a mí también me podéis hacer preguntas, pero quizás para terminar, dos cosas. Una es, no se trata solamente de salvar esa nave tierra, que si se hace un agujero nos hundimos todos, se trata de conducir esa nave, ese avión, en la dirección correcta. Yo recuerdo cuando era niño un chiste, que entonces no tenía ninguna intencionalidad política. Ahora sí, el piloto que va en el avión e informa a los pasajeros: señores, nos hemos perdido, pero no se preocupen, mantenemos una velocidad excelente. Pues aquí estamos, pasajeros del planeta Tierra, a toda leche, pero ¿a dónde estamos yendo realmente? Damos una calmada, pensemos un poquito. Y luego después terminar ya todo con una frase de Gandhi, que me gusta mucho citar. Gandhi, recordáis, que descalzo y humilde, y andando a muchos sitios, consigue cambiar, o consigue la libertad de su país, uno de los más grandes del mundo, que es la India, y cambiar mucho la filosofía del mundo en muchas cosas, como lo consiguió Mandela, como en estos momentos yo creo otra persona de la misma calidad es Pepe Mújica, etc. Entonces sí que podemos hacer este tipo de cosas. Y Gandhi tiene una frase preciosa en este caso, dice: la tierra tiene recursos para satisfacer las necesidades de todos, pero no la avaricia de algunos.